damos la más cordial bienvenida que nos acompaña en esta sala, en este jueves turquesa, con este conversatorio tan importante, cuál es la epidemiología del dengue, estrategias de prevención y control. Y no podíamos tener este lujo de contar hoy día pues con la presencia para disertar este tema a nuestra paz decana, la licenciada Gabriela Mabel Jiménez Quinteros, quien también ha sido directora nacional de inmunizaciones, lo cual también nos enorgullece como colegas de la región Lima Provincias. También es epidemióloga, especialista, quien viene ocupando el cargo de jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red de Salud Orollón. Es miembro activo de la Red Nacional de Epidemiólogos del Perú, ¿no? Pues hoy día está con nosotros en la sala para compartir este importante tema con el objetivo de fortalecer nuestras competencias de todo el personal de salud responsable en la intervención que nos corresponde frente a el fenómeno del niño costero que ya está presente a nivel del país y que nos está trayendo una serie de enfermedades, brotes, del cual debemos nosotros como personal de salud estar preparados. Por ello, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Gabriela Mabel Jiménez Quinteros a esta sala. Gracias desde ya, licenciada Mabel Jiménez, por su presencia. Dejamos en la sala a usted. Muchas gracias, decana. Muy buenas noches. También un saludo cordial a todos los colegas y jóvenes que nos están acompañando esta noche. Y están los que están interesados y motivados seguramente también, más que de pronto hablar de un tema académico, discutir algunos aspectos que consideramos relevantes en el proceso de la vigilancia, sobre todo la prevención y control del dengue. Y entonces si me permiten compartir mi pantalla, por favor. Bien, vamos entonces a empezar esta reunión dando gracias nuevamente a todas las personas que ya están presentes en la sala. Nuestro saludo también a nombre del equipo de epidemiología del Hospital Huacho y de la Red de Salud Orollón, a usted, decana, a todo el consejo directivo, a los delegados y a los compañeros de las redes, hospitales que ya se están uniendo a esta conversación. Y bueno, lo que queremos decir con esta presentación empezamos entonces enunciando: dengue es una amenaza, es una realidad, realmente es una emergencia, es una urgencia. ¿Cómo podemos tipificar entonces la presencia de la enfermedad en la población y cómo es que nosotros podríamos enfrentarla, ¿no? Entonces partimos mencionando que el dengue es una enfermedad que en los últimos años se ha visto un aumento en el número no solamente de casos, sino también en el número de escenarios geográficos del mundo, de América Latina, el Caribe y obviamente en el país. Por consecuencia, hablamos de una enfermedad que está asociada a muchos determinantes ambientales, pero de esos muchos hay algunos que tienen mucho más preponderancia que otros, mucho mayor nivel de afectación, que en algunas bibliografías lo encontramos más bien también como una amenaza latente, ¿no? Por eso que antes de hablar de la epidemiología del dengue, creo que sí es importante tomar en consideración algunos aspectos de información que veníamos también recogiendo de las páginas de publicaciones en América Latina, a través de páginas de países vecinos o la OPS, ¿no? Entonces, el dengue es una enfermedad, como vuelvo a repetir, que está asociada a determinantes ambientales
a un tema de explosión demográfica, crecimiento de la población, y es como vamos a explicar, ¿no? Entonces, en América Latina ha habido en los últimos años, como vemos en el gráfico de la derecha, un crecimiento poblacional explosivo, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo de los años 1900 al 2023 la población, ¿no? Va creciendo en miles de millones. Tenemos 8 millones de habitantes para el 2022. En general, en las Américas tenemos además una población mundial que está incrementando 2.5 veces desde los años 1960. Tenemos por tanto, un incremento de la densidad poblacional. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de densidad poblacional? A cuántos habitantes tenemos por cada kilómetro cuadrado. Por tanto, a mayor concentración de población en un kilómetro cuadrado, mayor posibilidad de enfrentar enfermedades, sobre todo transmisibles, dentro de las cuales pues se incorporan las enfermedades transmitidas por vectores, pero también otras enfermedades como las respiratorias, ¿no? Entonces hemos pasado una pandemia de COVID, pero también tenemos una enfermedad emergente que está un poco en silencio, no porque no hay casos, sino porque no la problematizamos adecuadamente, como es la tuberculosis. Por tanto, pues hay esta explosión demográfica, este aumento de la población, nos dice dónde es que nosotros tendríamos que ir identificando riesgos de ocurrencia de la enfermedad. 300 millones de personas son emigrantes o migrantes, quiere decir que están movilizándose. Nosotros en nuestro país hemos tenido una gran cantidad, y todavía seguimos teniendo, de población de hermanos de Venezuela, Ecuador, Colombia, y bueno, y también migrantes de otros países, que finalmente ese movimiento poblacional en el mundo, con una concentración en América Latina y el Caribe, hace que también haya una movilización no solo de enfermedades, sino también de agentes infecciosos y tipificaciones de agentes que podrían generar incluso cambios en la epidemiología de la enfermedad, ¿no? ¿Y por qué digo cambio en la epidemiología? Porque pues también está asociada a la recombinación de los agentes microbianos que puedan llegar juntamente con la población. Otro elemento que está relacionado al crecimiento, al movimiento poblacional, es el turismo. 1.500 millones de viajes internacionales, por ejemplo, están reportados por viajes turísticos en el año 2019. Por tanto, esa movilización, insisto, de población genera pues también riesgos y amenazas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son entonces algunos de esos determinantes sociales y económicos que debemos de tomar en cuenta? En el mundo, pues nos hemos quedado en este caso sumidos a mayor pobreza, ¿no? Como consecuencia de la pandemia COVID. Y obviamente, pues en los países, no solo en vías de desarrollo, sino en desarrollo y en los países pobres, esta pobreza se incrementó mucho más. Veíamos con mucha preocupación, y seguramente ustedes pues no son ajenos a ello, que nuestro Perú pues ha retrocedido 2 puntos porcentuales en el control de la anemia y la desnutrición en general en la población, no solo de niños menores de 36 meses, sino también de gestantes. La pobreza y la marginalidad se han aumentado en el país. Entonces, eso que genera pues mayor eh, precariedad, no solo de ya por sí la alimentación y el estado de evolución y desarrollo de la población infantil, la población en general, sino también las malas condiciones de la vivienda y de saneamiento básico. Por ello es que tenemos 1.000 millones de barrios marginales en el mundo, según el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, que son los que están publicando esta información. 2.400 millones de viviendas sin mejoras sanitarias, así como también 2.000 millones de viviendas afectadas por falta de agua, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de que no tienen buena calidad de agua para consumo humano, sino que estamos hablando de falta de agua, ¿no? También tenemos
tenemos que la cuarta parte de la población mundial vive en asentamientos humanos precarios, y no falta pues para que nosotros miremos lo que está pasando en el sur de nuestra región, en Cañete, cómo han ido aumentando el número de centros poblados, aquí en el norte del Chico, ¿no? En la provincia de Huaral, en la provincia de Barranca, en Huaura, se ven pues este mayor número de poblaciones justamente creándose en condiciones que nosotros le llamamos pues asentamientos humanos, ¿no? El dengue, por tanto, es una enfermedad que también está vinculado a las desigualdades sociales, ¿no? Entonces ahí hay datos publicados como indicadores del Banco Mundial, ¿no? Que está en el portal, ponemos ahí en la fuente de la información, donde vemos, por ejemplo, aquí en el primer gráfico, ¿no? En el primer gráfico vemos la incidencia de dengue en las Américas de acuerdo a la población alfabetizada mayor de 15 años en el año 2020. Miren, encontramos entonces que cuanto menos alfabetización tiene la población, mayor es la incidencia de dengue, ¿no? Entonces, mayor alfabetización, 245 casos por 100.000 habitantes. Menor alfabetización, 1.558 casos de dengue por cada 100.000 habitantes. Entonces, a menor nivel educativo, a menor logro educativo, pues mayor número de casos o mayor tasa, en este caso, de dengue. Si vemos también en cuanto al acceso a servicios básicos, encontramos aquí pues los que tienen mayor acceso, y acá en la barra más alta, en verde, como vemos aquí a la derecha, los que tienen menor acceso, y encontramos pues que la población que tiene menor acceso a los servicios sanitarios tiene una incidencia mayor de dengue, ¿no? Hablamos de 4.600 casos y 4.470 casos de dengue por cada 100.000 habitantes en la población que tiene menos acceso a servicios básicos. Por tanto, ¿qué nos dice esto? Si ya estamos hablando poblaciones marginales, si estamos hablando de asentamientos humanos, si estamos hablando de pobreza, si estamos hablando en este caso de acceso a servicios básicos y alfabetización, ya con este enfoque nos estamos dando seguramente una mirada global al escenario donde estamos trabajando, y decimos, entonces, ¿dónde tengo que ponerle la mirada para no solo, ojo, para controlar el dengue, sino para prevenir el dengue? ¿Y por qué digo esto? Porque en febrero de este año 2023, el Ministerio de Salud, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, le dice, evalúa tus escenarios epidemiológicos y declara tu alerta epidemiológica. CDC declara la alerta en febrero de este año y nos dice, preparémonos a la posibilidad de enfrentar una epidemia de dengue. Algunos países se prepararon un poco mejor que otros, y no es porque nosotros pues nos critiquemos duramente, sino cómo se ha preparado el sistema. Desde febrero hasta mayo, pues tuvimos una oportunidad de poder preparar equipos, brigadas, intervenciones, focalizando comunidades de mayor riesgo con estos indicadores, para que podamos de todas maneras frenar lo que pasó luego entre mayo y junio, ¿no es cierto? El incremento sostenido de casos que luego vamos a ver desde la misma página de CDC, donde ya no tengo una chispa, sino tengo un incendio, y digo yo, pues en general, por una forma de expresar, bueno, nuestro país enfrentó una epidemia de dengue, perdón, con una mayor presencia de casos en el norte del país y también en Ica, y bueno, pues en la Amazonía, pero la mayor cantidad de muertes en la población se ha producido en el norte del país: Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ica. ¿Y por qué ya no en la Amazonía? Porque probablemente ahí nuestros hermanos ya saben manejar un poco mejor no solamente la condición per se de la prevención del dengue, sino también el manejo clínico de los casos, ¿no? Entonces sí es importante ello. Y bueno, luego en el mes de septiembre, entre agosto y septiembre, se ha emitido una nueva alerta epidemiológica, donde ya no se habla solo de casos, sino nos alertan del aumento del número de distritos en el país que ya están infestados con Aedes, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos dengue para rato en el país. ¿Y cuál es el escenario en nuestra región Lima? Que nosotros, de tener solo 2 o 3 distritos que estaban afectados, pues ahora tenemos
prácticamente a nivel de toda la región, el 90% de la población de distritos de costa con afectación por dengue. O sea, el dengue ya no es presentación de casos autóctonos, perdón, importados que atendíamos, sino ahora ya es presentación de casos autóctonos, es decir, que ya tenemos población que se está infectando en nuestra jurisdicción. Y los que somos del sur sabemos pues que ya Cañete ha pasado de los 2.000 casos, que Huarochirí estaba casi llegando a 2.000, que Barranca ya está acercándose a los 800 casos, Guaral está en 52 casos, Guarollón está en 72 casos, de las cuales 27 son autóctonos. Entonces todos tenemos casos, unos más que otros. La pregunta sería, ¿por qué en algunos lugares tenemos más casos y en otros menos casos? Que tendríamos que plantear y planificar como políticas en relación a estas condiciones epidemiológicas, ¿no? Entonces, algunos impactos recientes, además, en el cambio climático, y por qué asumimos esta lámina como súper importante, porque en las Américas y en el mundo, sobre todo en las Américas, como efecto del fenómeno del niño que ya está siendo anunciado por IGER, por CENAMI, por las alertas del ENFEN, nosotros tenemos presencia, por ejemplo, en Norteamérica, olas de calor que generan incendios. Tenemos en Centroamérica, tenemos sequías, inseguridad alimentaria y de las aguas. En América del Sur, pues tenemos alteración de los patrones de precipitación y deslizamientos, que es lo que hemos enfrentado en este año y cuya amenaza ya está nuevamente latente para esta última parte del año y los primeros meses del 2024. También en América Latina, pues hemos reportado brotes de enfermedades de transmisión vertical, no solo dengue, sino también tenemos Zika, chikungunya, malaria, ¿no? Y tenemos también, pues, en el Caribe, huracanes y mareas, tormentas. Entonces, miren, nos estamos enfrentando a cambios climáticos que nos originan, entonces, eventos naturales que también aparecen como consecuencia del manejo inadecuado de la naturaleza y que pues también pueden estar asociados como efectos socionaturales. ¿Y por qué socionaturales? Porque ya no solamente es un tema propio de nuestro medio ambiente, sino también parte de lo que nosotros, la población, genera dentro de este ecosistema, ¿no? Por tanto, esas condiciones ambientales de los países de América, Centroamérica, América del Sur, nos generan pues a mayor el aumento, el riesgo del incremento de enfermedades transmitidas por agua, tormentas severas que nos van a llevar también a niveles de contaminación del aire, contaminación del mar y todos los efectos pues y los daños a la salud que nos traen concomitantemente este desorden ambiental, ¿no? Entonces, decíamos que esa condición nos ha generado y nos sigue generando emergencia o también reemergencia de problemas de salud. Dentro de ellos, pues tenemos VIH-Sida, ¿no? La tuberculosis, como decíamos, que está descrita por la Organización Mundial de la Salud como como los problemas, incluso la combinación VIH-TB, de las cuales tenemos que darle una mirada, y porque además son población tremendamente vulnerable a tener complicaciones si lo unimos a comorbilidades, ¿no? También tenemos el paludismo, más entendido como malaria, el dengue, el SARS, la influenza, la posibilidad de tener reemergencia de cólera, Zika, chikungunya, ébola, ¿no? La viruela del mono, recordemos que nosotros también hemos estado compitiendo entre primer y segundo lugar en América Latina, así como también posibilidades de reemergencia de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es entonces
¿Cuál es la diferencia entre el dengue y otras enfermedades infecciosas? ¿Por qué le llamamos enfermedad de corte metaxénico, de tipo metaxénico? Pues porque el dengue, para que se pueda producir una replicación de la enfermedad entre unas personas a otras, necesariamente requieren de la presencia del vector. Por tanto, pues el vector transmisor del virus del dengue, llamado Aedes aegypti, como decimos, un vector o un insecto, como lo conocen también como un zancudo, un mosquito adulto, que para llegar a ser un mosquito adulto, pues ha pasado por una serie de estadios en su vida que le llamamos acuática. Entonces, pues los huevos, o sea, los huevos de esta Aedes aegypti, se reproducen en recipientes de almacenamiento de agua, de los más pequeños que podamos encontrar, los más grandes. Miren, nuestra experiencia de trabajo que tenemos con la vigilancia larvaria y mucho más intensa este año, pues nosotros estamos encontrando huevos de larvas hasta en recipientes chiquitos, en jardines, en floreros pequeños de las casas, ¿no? Entonces, cuanto más vectores adultos hay, la posibilidad de tener más huevos por diferentes lugares está. Entonces, este vector Aedes aegypti, este mosquito Aedes aegypti, tiene una particularidad en su especie masculino y digamos su versión hembra. El género masculino se alimenta de polen, de frutas. En su versión femenina se alimenta de sangre, es decir, que la Aedes aegypti hembra es la hematófaga. Para su supervivencia y para la generación de sus huevos, esta necesita de sangre humana, ¿no? Necesita de sangre humana. Y pues entonces después de alimentarse de sangre humana, en su ciclo reproductivo hace que se produzca una gran cantidad de huevos. Algunas literaturas dicen que esa postura de generación de huevos también está aumentando cada vez en su ciclo de vida del zancudo, de la mosquita esta que vive en promedio 3 meses. Nosotros podemos encontrar una replicación de hasta 10.000 huevos y que además esta tiene una habilidad de buscar una supervivencia de sus huevos que no los coloca a todos en un solo recipiente. Coloca una parte en un tipo de recipiente, por ejemplo, vamos a suponer que hay un asentamiento humano donde tienen agua en barriles, bateas, cilindros, pero también hay un cementerio donde tienen floreros, o por ahí hay una iglesia, hay un mercado, o hay un lugar de construcción y tienen diferentes recipientes ahí en el medio. Esta Aedes lo que hace es, va y empieza a colocar huevos en todos los recipientes que encuentren. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Por tanto, que si una comunidad está muy desordenada en el abastecimiento de agua, la probabilidad de tener mayor índice vectorial, o sea, de tener mayor replicación de los huevos y llegar a tener a su fase adulta es mayor. Por eso, no solo basta con que la comunidad piense, vamos a fumigar para matar al zancudo, no, lo que nosotros necesitamos ver es, ¿y en qué lugares tengo problemas con agua? O no tenemos agua, o simplemente se malogró la cañería del agua, como lo que está pasando ahorita en Lima Metropolitana, ¿no? Anunció Cerrapal que no va a haber agua, como Aguas Lima Norte, a veces dicen Santa María no va a haber agua 5 días, y es lo que ha pasado en el verano. Por tanto, la población se ve obligada a recibir agua, a tener la disponibilidad de agua en diferentes tipos de recipientes, y eso pues genera, vuelvo a repetir, que la ovipostura de este zancudo nos va a dar mayor chance de mayor replicación de huevos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues esta presencia de huevo, ¿no? Que son prácticamente solo se ve en un microscopio y un estereoscopio, pasan entre promedio de 3 a 4 días y hay una larva tipo fuera un pescadito chiquito, pequeñito, en su estadio primario de larva. Luego pasan 2 días más, ya va a un segundo estadio, pasan 4 días más, llega a un estadio de larva 3, hasta que llega a un estado de 4 y de pupa. En conclusión, hasta 7 a 10 días de evolución del mosquito.
Pero además hay otra característica interesante, que cuanto más calor haya, es decir, cuando la temperatura del medio ambiente aumenta, el ciclo de reproducción de esta Aedes también, el tiempo disminuye. La bibliografía decía hasta 10, bajó hasta 7, pero hay escenarios donde las investigaciones demuestran, por ejemplo, en América del Centro, que hasta 5 días de reproducción han encontrado cuanto más aumenta la temperatura ambiental. Entonces, miren, conocer ello implica, por tanto, que si ya se nos está viniendo en el mes de noviembre el cambio de temperatura y vamos a tener el verano, significa, por tanto, que vamos a tener la amenaza ya presentada, como que va a ser, vamos a enfrentar nuevamente el índice crecido de larvas, ¿no? Y si aumento mi número de larvas dentro del agua, pues voy a tener un aumento del número de vectores adultos. Y si tengo mayor número de vectores adultos, la posibilidad de tener un brote de dengue aumenta, porque si viene una población infectada en cualquier lugar del país, o ya tengo personas infectadas en mi jurisdicción, entonces, ¿qué va a pasar? Pica pues a la persona enferma. Este mosquito lo que hace es, al deglutir, al aspirar, al alimentarse de sangre, como ven, en su panza se llena, la panza se pone roja de la sangre, pero también en sus glándulas salivales queda la sangre acumulada en las glándulas salivales de esta mosquita, de esta zancuda. Entonces, esa sangre que tiene este mosquito, su género femenino, está infectada con el virus de la persona que es el reservorio. Por tanto, ella, en su instinto de alimentación, nuevamente va a buscar a otra persona para seguir alimentándose. Al picar a una nueva persona que pues va a estar sana o no va a estar infectada, al inyectar su antena y alimentarse, la sangre que tiene acumulada en sus glándulas salivales las regurgita. Y al regurgitar, pues elimina el virus en esta persona del cual se está volviendo a alimentar. Y rápidamente el virus, pues ustedes ya sabemos cuál es la función del virus, pues va a desencadenar un ingreso digamos, a su sistema inmunológico, se va a replicar, se va a desarrollar y va a empezar el ataque a esta persona. Esta persona va a empezar entonces su carga viral y desarrollo viral al replicarse, y ya queda lista como para que si hay más población de más zancudos, pues va a haber nuevamente una cadena infecciosa. Y es por eso que en los lugares donde ustedes ven que pasaron de 2.000 casos, que están ya en 1.000 casos, como en el caso de Barranca, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que probablemente la población de zancudos ha sido tan alta que, al tener también personas entonces infectadas, rápidamente han estado entonces replicándose y alimentándose con otras personas y aumentando la cadena de transmisión. No hay transmisión de persona a persona, por tanto, cuanto más casos de dengue tengo en una jurisdicción, debo presumir que algo está fallando con el control larvario y vectorial. Eso es de entrada, por eso que ahí, cuando nosotros decimos, vamos a volvernos expertos en manejo de dengue, correcto, tenemos que tener personal asistencial manejando pacientes con dengue para evitar que se mueran como se han muerto. ¿Por qué han muerto personas en el norte del país? Porque no teníamos experiencia en manejo de dengue, pues, ¿no? Entonces necesitamos enfermeros manejando personas con dengue, sobre todo niños, gestantes, adultos mayores, personas con comorbilidad. Pero esa es la parte clínica. Pero necesitamos personas metidas en campo, haciendo una empatía comunicacional entre lo que implica decir, yo me encontré un caso probable de dengue y me he encontrado también en la comunidad en donde puedo tener larva o tengo larva y tengo vectores adultos, ¿y qué tengo que hacer? Y en nuestra experiencia en Huauro-Yón, eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Encontramos un caso probable de dengue, no espero que me den el resultado, ya estamos interviniendo y estamos rápidamente haciendo lo que luego vamos mostrándole el cerco, de tal manera que lo que debemos hacer es evitar que el zancudo siga picando a otras personas, ¿no? Entonces, miren, este vector, este zancudo, este mosquito Aedes en su género femenino. Vuelvo a repetir, entonces, conclusión, es un mosquito hematófago, o sea, hematófaga, en su ciclo de alimentación se infecta de virus de personas que son el reservorio activo,
Esta luego se reproduce, este virus se replica en su parte externa, luego va nuevamente a una alimentación a una persona sana y empieza pues el ciclo reproductivo de replicación de la infestación del virus, ¿no? Por tanto, es importante tomar en consideración los aspectos preliminares citados en relación a que los determinantes ambientales son muy importantes en el control del dengue y justamente del hábitat de este mosquito, ¿no? Entonces, aquí hay un esquema muy interesante, ¿no? Donde nosotros encontramos el dengue en los primeros brotes en América desde los 1600 a los 1900, y vamos viendo pues que hemos tenido pues desde muchos años atrás presencia de brotes, ocurrencia de brotes de dengue, en este caso en Europa, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, hemos tenido también en Panamá, en Puerto Rico, hemos tenido países vecinos como Chile, al norte de Argentina, que en los 1900 han enfrentado brotes severos, importantes de dengue, así como nosotros tuvimos fiebre amarilla en el país, ¿no? En las Américas, pues nosotros hemos enfrentado desde los 1940, ya con ocurrida la Segunda Guerra Mundial, dengue en sus serotipos 1, 2, 3, 4, o sea, hemos tenido no solo un tipo de virus de dengue, sino 4 serotipos. Entre el 1947 a 1970, la Organización Mundial de la Salud habla de un plan de erradicación de la Aedes, que también va sumado al plan de erradicación de la malaria, ¿no? Que es otro vector, ¿no? Que es el anófeles. Entonces, se empezó a hacer un buen control, ¿ya? Los Estados Unidos con un gran programa de apoyo de los Rockefeller, y está escrito en un libro de un salubrista como es el doctor Marcos Cueto, donde habla del control de la fiebre amarilla, dengue y malaria en las Américas, ¿no? Llega hasta 1970, hasta parte del 75, pero entre el 71 al 90 también se sufrió un deterioro de los programas verticales. ¿Qué significa programas verticales? Ustedes recuerdan, y hace algunos días atrás conversamos de eso, y seguramente si nuestra decana nos sigue acompañando, igual que su G y algunas colegas que venimos ya un poquito más antes trabajando por la salud pública, recordaremos que años atrás, me acuerdo que yo hacía mi serum en el 1994, y hablaba mucho de los malariólogos, de la gente que había estado trabajando en fiebre amarilla, peste, malaria en el país, y cuánta experiencia tenían en control vectorial y larvario, ¿no? En los últimos años esas actividades se fueron deteriorando, estas personas también ya se han ido, pues por crecimiento vegetativo jubilando ya no están, quedan muy pocos malariólogos o controladores de vectores en el país con ese expertise. Nosotros, por ejemplo, en mi red ya no tenemos a ninguno de los compañeros, bueno, sí uno que ya no está tampoco en salud ambiental. Entonces, este deterioro de los programas verticales hizo también que haya esto que en epidemiología nosotros le llamamos la reemergencia de la enfermedad. Bajo la guardia, dejo de hacer control sostenido, dejo de hacer control del determinante ambiental que me ocasiona el problema, por tanto, la posibilidad de tener el aumento de la enfermedad que en su momento estaba controlada será, y a eso le llamamos pues reemergencia, ¿no? Por tanto, entre el 96 al 97, una asamblea mundial nuevamente, cuando empezamos a observar el crecimiento del dengue en el mundo, nuevamente se ha hablado de un plan continental de intensificación del combate contra la Aedes aegypti. Incluso en Brasil y como en otros países, pues también ya se está estudiando la fórmula para la producción de las vacunas contra el dengue. Pero ¿cuál es el problema con las vacunas contra el dengue? Que no se puede aplicar a todos los grupos de edad y que tampoco todavía no están producidos para todos los tipos de virus que se tienen. Por tanto, tenemos para hablar de vacunas, todavía tenemos para rato, ¿no? Ahora, esta lámina nos dice, fuente de OPS, cómo está el aporte de chikungunya, Zika y dengue en las Américas, ¿no? Y como ustedes pueden notar acá, desde el 2018 hasta el 2023, vemos el predominio de dengue.
pero a partir del año 2014 empezamos a tener la combinación dengue y chikungunya. En el 2015, 16, 17 y 18, sobre todo en el 2015, 16, apareció dengue, Zika y chikungunya, las tres entidades virales y las tres infectadas por el mismo vector, Aedes aegypti. ¿Y qué nos daba esta singular presentación? Que clínicamente hablando, Zika es una enfermedad que también se produce, se puede transmitir, valga la redundancia, también su forma de transmisión es vertical, ¿no? Y también estaba estudiando la opción de la transmisión a través del contacto sexual. Chikungunya es una enfermedad totalmente discapacitante, a diferencia del dengue, que ya nos genera un problema por lo menos de 10 a 15 días. Chikungunya es todavía mucho más, ¿no? Nos queda una enfermedad casi promedio de 3 meses, con un mes de postración, con una afectación de articulaciones severa, que genera pues mayor pobreza, porque la población enferma, afectada, sobre todo la PA activa, pues va a dejar de trabajar. Y pues no estamos dejando de tener chikungunya, amigos. Si ustedes miran, entre el 17, 18, 19, todos los siguientes años, menos intensidad del Zika, mayor severidad el dengue, pero miren, el chikungunya se mantiene. ¿Y qué es esto? Esta es una amenaza contundentemente latente. Si ya estamos teniendo, miren, ojo, una alerta epidemiológica donde se están comentando, nos están informando ya, no el Ministerio de Salud, sino nosotros mismos, los que en el país venimos estudiando. Mira, encontré el Aedes pues en Manzanares, encontré el Aedes en Lunahuaná, encontré el Aedes en Supepuerto, en Paramonga. Antes nosotros no nos imaginábamos, por ejemplo, que la Aedes aegypti iba a estar en la irrigación Santa Rosa, pues decían, no, esa es zona rural. Y en las zonas rurales no hay, más bien hay malaria, ¿no? Hemos ido a hacer la indagación y ya tenemos Aedes en la villa, en 9 de octubre, ¿no? ¿Por qué? Porque son poblaciones rurales que ya están teniendo conducta urbana, porque ya manejan agua, porque ya manejan movilización, migración, cadena alimentaria. Por tanto, pues también viajan los zancudos. Y yo no voy a pensar, pues, que la epidemiología del vector, que la teníamos en el año 2015, que es el año en que por primera vez estábamos encontrando vectores en el norte chico, va a ser igual, pues, a 2023. Tenemos mayor dispersión. Por tanto, estimados amigos, si nosotros tenemos mayor dispersión del vector, la posibilidad de tener brotes, no solo de dengue, sino también de chikungunya y zika son altas. Y esas son las predicciones que no es un tema de una bola mágica, ni porque, ¿cómo lo está haciendo, no? Y es porque la vigilancia epidemiológica per se nos da esa información. El hecho de saber que en América Latina nosotros tenemos chikungunya y zika, en las Américas la tenemos, tiene que hacernos pensar en la posibilidad de que en algún momento vamos a tener también. ¿Y cuán preparados vamos a estar para eso? Pues esos son los retos que nosotros tenemos que seguir enfrentando, ¿no? Miren, hablando de dengue, ¿cómo viene la tendencia de casos desde el año 81 hasta el 2023? Esta lámina es súper interesante, ya, aquí, no sé si logran ver, pues ahí está, miren, la fuente de datos es la Organización Mundial de la Salud, pao.org, es la fuente de donde se han obtenido los datos, y ahí tenemos en la región de las Américas, entre el 81, entre los casos sospechosos, entre la incidencia de confirmados, incluso miren, dengue severo, las muertes y la letalidad. En el año 2023, entonces este año, en América ya tenemos 1.000.000 de casos, con una incidencia de 105 casos por 100.000 habitantes. Tengo un 33% de los casos probables estudiados son confirmados. Pero miren, ¿no? O sea, tenemos mortalidad, ¿no? O sea, no solamente hablamos de severidad, o sea, de personas que se han hospitalizado, sino de personas que han muerto con dengue. Entonces, y ahora vamos a ver cómo está el Perú en ese contexto, porque nosotros somos campeones en competir por malos resultados, ¿no? Entonces,
Nosotros tenemos, pues, de que en los años 81, del 80 hasta el 90, teníamos 1.5 millones en América Latina, entre los 90, 2.9, entre los 2000 a 2009, 6.6 millones, y ahora tenemos entre el 2011 al 2020, hasta el 2019, que es donde ya empezamos a notificar mayor número de casos y hubo un brote importante, 17.5 millones de casos de dengue en las Américas. Miren, se ha ido en una conducta creciente. Y eso nos dice claramente el panorama de que, así como estamos hablando de malaria, que muchos años lo hemos tenido y lo seguimos teniendo, dengue se está constituyendo no solo en una enfermedad, ojo, epidémica, sino es una enfermedad que ha tenido un comportamiento epidémico, que en el Perú está teniendo el mismo comportamiento del dengue en las Américas, y que este comportamiento epidémico, o sea, incremento de casos por encima de lo que veníamos observando, nos dice que va a tener endemicidad por buen rato. Sumado a la pobreza y a todos los determinantes ambientales que hemos conversado hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle la importancia capital a esto, ¿no? Entonces esta lámina en ese sentido es muy potente. Y además, esta es otra condición per se interesante, ¿no? ¿Y por qué no? Pues no solamente hablamos del Perú y la región, tenemos que hablar de América porque este es el escenario prospectivo que nos va a dar la condición en el país. Entonces, miren, acá tenemos los países y los colores que vemos, el azul, naranja, verde y rojo, o magenta, rojo, ¿no? Nos dice qué tipo de virus tenemos circulando. Entonces, miren, si yo me voy pues aquí a ver, Brasil tiene 2 tipos de virus circulando, Colombia tiene 4 tipos de virus circulando, me voy a Guatemala, tiene 4 virus circulando, México igual, y por aquí me encuentro a mi querido Perú con 3 tipos de virus circulando, DEN 1, DEN 2, DEN 3. ¿No? Venezuela, 4 tipos de virus circulando. Tengo movimiento de venezolanos, de peruanos, de paraguayos, de mexicanos, de brasileños, de argentinos, chilenos, Bolivia en el país, sí pues. Por tanto, ¿qué me dice el hecho de tener diferentes tipos de virus? No es solamente decir, ya, resultó positivo dengue. Sí pues, eso es lo que podemos hacer en nuestras unidades ejecutoras. Pero lo importante es, ¿sabes qué, mano? Ponle el nombre y el apellido al dengue. Entonces el apellido es dengue 1, dengue 2, dengue 3, ¿qué dengue es? Esta es una característica, y a mí me puede decir que yo de pronto puedo hablar más de la cuenta, pero yo les digo, pues, si un Ministerio de Salud me pone clara esta información, la voy a tener clara. Si una Dirección Regional de Salud, con epidemiólogos en la Dirección Regional de Salud, me pone clara esta información, vamos a saber a qué nos vamos enfrentando, y vamos a tener menos muertes probablemente en momentos más difíciles en el país o en nuestra región. Por tanto, ¿por qué es importante esto? Porque si una persona se ha infectado con un DEN 1, entonces, si en algún momento dentro de 2 a 3 meses vuelve a tener un DEN, y ahora ya no es dengue 1, sino dengue 2, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un dengue grave, pues. Y ese dengue grave, pues, va a ser un candidato a complicar y morir, más aún si es una gestante, más aún si es un niño una persona con comorbilidades, que desde el punto de vista de la clasificación, nosotros le llamamos grupo B1 porque son los de mayor riesgo, y si ahí habría una reinfección, aún más, porque a diferencia de sarampión, amigos, o rubiola, si a mí me da sarampión, pues ya no voy a tener sarampión porque voy a tener una inmunidad adquirida, ¿no? Por eso que nosotros decíamos, qué chévere, entonces los niños que le dé sarampión para que de grande ya no les dé, o que le dé rubiola para que no tengan síndrome de rubiola congénita, sobre todo las niñas. El dengue no te da inmunidad, te puedes infectar varias veces, y en esa infección de varias, pues vas a tener una reacción cruzada, ¿no? Por tanto, ahora miren aquí el patrón comparado por subregiones de las Américas, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo acá que el cono sur, de lejos, ¿no? De lejos con todas las otras regiones, ¿no? El cono sur, 810.000 casos en la primera parte del año 23, el aporte que los países del cono sur le dan a América es de 75%, y su tasa de incidencia es de 274 por 100.000 habitantes. Entonces, de lejos a la América, ¿no? ¿Y cómo estamos en relación a casos sospechosos y confirmados? Pues si nosotros vemos aquí un ranking, estamos viendo que después de Brasil, que tiene una gran cantidad de población, obviamente mucho más grande que la nuestra,
pues estamos aquí con Bolivia con 116,000 casos, y luego nosotros hemos estado en el tercer lugar en presentación de casos, ¿no? Y pues confirmación de laboratorio y porcentaje de confirmación, sí. Ahora, miren esta lámina, ¿no? Nosotros vemos acá cómo están los casos sospechosos y sin incidencia acumulada. Según el número de casos, en el tercer lugar en América, ¿no? Y Centroamérica. Según incidencia, estamos entonces, ahora que hablamos número de casos por 100,000 habitantes, pues estamos en el ranking 6. Pero miren cómo vamos con el tema de las muertes, pues. Según muertes, tenemos solo en las primeras 10 semanas del año, de este año 2023, estábamos en el tercer lugar. Y si lo vemos por letalidad, miren, estamos igualito en el cuarto lugar. O sea, ¿qué significa letalidad? De las personas que enferman, ¿cuántos mueren? ¿No? ¿Qué es lo que me llama la atención y nos debe llamar poderosamente la atención? Miren, Brasil, mayor cantidad en cuanto a incidencia, incluso en la lámina anterior, Brasil en el primer lugar, pero miren en letalidad, ¿no? Brasil, mejor respuesta al manejo de pacientes con dengue, ¿no? Entonces, esto es una realidad que nos tiene que decir cuán preparados tenemos que estar, por tanto, para ahora manejar pacientes con dengue. Y en esa realidad de cuán preparados estamos para hablar de dengue, todavía hay algunas bibliografías que me hablan de dengue hemorrágico y dengue clásico, y esa clasificación ya no existe. Ahora hablamos de dengue sin señales de alarma y dengue con señales de alarma o un dengue grave. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que nosotros le podemos decir? ¿Qué cosa es el dengue? El dengue es una enfermedad, entonces, transmisible, de orden metaxénico, porque está relacionado a la transmisión por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y que además debe reunir ciertas características clínicas y epidemiológicas que vamos a citar. Entonces, ¿cuáles son esas características clínicas? Si nosotros hablamos para definir dengue con signos de alarma o sin ellos, lo que nosotros tenemos que ver es, ¿a qué le llamo, por tanto, dengue probable? ¿No? Es una persona que vive en áreas endémicas de dengue o que ha viajado a zonas endémicas de dengue. Listo. Entonces tengo que saber qué cosas son endémicas de dengue. O sea, no puedo hablar, pienso que este es dengue, si no lo asocio a una zona endémica, o al revés. Oye, viene y presenta toda la condición clínica de dengue, pregunta el millón. ¿Y dónde vive? ¿Y dónde vive hay zancudos? No sabemos, listo, vamos pues, agarra tu mochila, ponte tus zapatillas y vamos a buscar a la casa de la persona, hacer lo que nosotros le llamamos un cerco, para estar seguros si hay o no zancudo ahí. No, lo que pasa es que le tomé la muestra y ya lo mandé al laboratorio y estoy esperando que me digan si se confirma o no, para recién yo luego ir a hacer mi intervención. Por tanto, si te demoras en darme el resultado, yo también me voy a demorar en hacer mi intervención. Malo, malísimo, ¿no? Dice la norma técnica, pues si yo ya tengo presencia de dengue, si estoy declarado en epidemia, si yo sé que en mi zona hay vectores, pues tengo que asegurarme de hacer un control inmediato. Y si no sé que hay vectores, pues tengo que ir a indagar para saber si hay vectores en mi zona, ¿no? Por tanto, estoy hablando de que la persona a la cual yo le estoy definiendo como tal reúne la condición epidemiológica. ¿Hay o no hay casos de dengue en la jurisdicción? Si yo me encuentro que no hay zancudos por ningún lado, pero tiene la clínica, tiene fiebre y tiene 2 de los signos que dice ahí, náuseas, vómito, pero sí tiene náuseas, tiene malestar general. Ya pues, pero ¿hay Aedes en la zona? No. ¿Y por qué piensas que es dengue? Ya listo, porque se ha ido a Piura y allá sí hay. Perfecto, correcto, pues correcto, porque sí dice la definición que si no ahí en mi zona pudo haber viajado en una zona donde sí hay dengue, ¿no? Entonces, recuerden que sobre todo, si yo estoy reuniendo un criterio epidemiológico y un criterio clínico, si yo encuentro que hay dengue con además algunos signos de alarma como vómitos persistentes, acumulación líquida, o sea, extravasación de líquido, o hay sangrado de mucosas, o hay un aumento de hematocrito, o disminución de las plaquetas, necesariamente acá el paciente ya está haciendo algún signo de alarma y requiere observación. Incluso puede pasar a lo que nosotros le llamamos dengue grave, cuando ya hay extravasación de plasma, puede haber hemorragia, compromiso de órganos, va a haber sangrado intenso y necesita una evaluación, necesariamente va a requerir una estancia hospitalaria, que es lo que luego vamos a conversar. Entonces,
¿Cuáles son las características clínicas del dengue? ¿No? Tenemos que en dengue, los primeros síntomas que va a aparecer es la fiebre, ¿no? Temperatura mayor o igual a 39, pues se debutan hasta 40 días de fiebre. La persona puede empezar a tener fiebre durante miren este grafiquito acá, durante los 2, 3 primeros días y empieza luego a disminuir. Entre el día 5, 6 y 7, generalmente ya no hay fiebre. Puede haber ligero aumento en algún día, el día 6, 7, pero ya la temperatura es, digamos, ligeramente febril, pero ya no está con fiebre alta. Por tanto, la característica es que en los primeros días esa persona va a tener fiebre. Por eso es que nosotros hablamos incluso de vigilancia centinela de febriles. Qué bacán sería que todos tengamos medios para hacer ELISA, PCR y empecemos a hacer diagnóstico sindrómico, que es decir, persona que viene con fiebre y no tiene ninguna causa aparente y en la zona hay Aedes, pues toma al 10% de los febriles para ver si está circulando o no el virus, ¿no? Pero además, como hay esa temperatura aumentadísima en los 4 primeros días, puede haber manifestaciones de deshidratación, boca seca, signo de pliegue positivo, mucosidad seca, irritabilidad en los niños, ¿no? Pero miren, además, puede potencialmente haber extravasación de plasma o líquidos o manifestaciones hemorrágicas entre los días 5, 6 y 7. Esto es lo que nosotros hemos estado manejando muy intensamente con nuestros compañeros de la red Guaurayón, por ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos un caso, el equipo inmediatamente haciendo cerco en la casa de la persona y nosotros pues cogíamos, ayudando a la compañera del primer nivel, la verdad, hasta la ficha. En la ficha le hemos aumentado, listo, cuántos contactos tiene, con quiénes vive, y ya empezamos a mirar día 1, día 2, día 3, día 4, llega el día 7 llamando, así como hacíamos en COVID, nos hemos puesto a llamar todos los días a los pacientes, además de que el personal del primer nivel ya está yendo a la casa, nosotros a mi señor como amanecido, no, mira, tengo náuseas, me duele el estómago, listo, venga, vamos, lo recogemos, lo llevamos al hospital, el centro de salud de Santa María o al MAIS, etcétera, a ver, yendo a la casa del paciente muy estrictamente para poder estar muy atentos a que hasta el día 7, que ya pasó la condición de riesgo, podríamos decir, ok, este paciente no se ha complicado, ¿no? Y esto porque pues también tenemos que saber que si el paciente genera alguna condición de alarma, pues hay que comunicar rápidamente emergencia al hospital o al servicio de medicina para poder generar una cama de hospitalización, ¿no? Entonces, otro elemento importante es cómo se pueden producir cambios en el hematocrito, ¿no? O sea, el hematocrito puede resultar aumentado y luego disminuye bruscamente y más bien las plaquetas empiezan a aumentar. Y en cuanto a la condición virológica, miren, la viremia es alta en los primeros 4 días de enfermedad. Y, ay, ¿qué tiene que ver con esto? Genial, ¿qué más me importa acá ver? Es que con esto, estimados compañeros, yo sé que la mayoría acá son de enfermeros, en la reunión, aquí mucho manda qué tipo de muestra le tomó al paciente. Por tanto, si yo tengo una carga viral altísima durante los primeros, miren, y algunos me decían, pero yo tengo el primer día del paciente con fiebre, pero le debo tomar la muestra. Y digo, aguanta un poco, evalúalo, porque estás en tu día 3, en tu día 2, en tu día 3. Esos días son los días de carga viral más alta en las cuales tú le puedes hacer una prueba rápida con el NS1 y te va a salir positivo. Pero si ya estamos bajando en el cuarto día, llegas al 5, 6, 7, en estos días, como ustedes vean, la carga viral va bajando y lo que teníamos como anticuerpos IgM todavía empiezan a aumentar y lo que ya tendríamos que hacer ya es pruebas de ELISA. Pero cuando pasa el día 9, 10, incluso esta carga va bajando, y lo vamos a ver en otra lámina de manera más interesante, y aparecen los anticuerpos. Y es el periodo en el que también ya empezamos a hablar de la fase de convalescencia, ¿no? Por tanto, la enfermedad tiene una fase febril, una fase clínica que podría generar extravasación de plasma y una fase de recuperación. Esas son las 3 fases de la enfermedad. Por tanto, para hacer el diagnóstico de dengue, como habíamos dicho, entonces, haciendo un poco una conclusión, pues tenemos que manejar criterio epidemiológico, criterio clínico y criterio laboratorial. ¿Qué me dice el criterio epidemiológico? El paciente se ha expuesto en una zona de circulación de dengue, vive en una vivienda positiva. Esa es la pregunta del millón que yo siempre le formulo a mi equipo, ¿no? ¿Y dónde vive?
ya sabe si la vivienda es positiva, no, entonces agarramos la mochila y nos vamos a campo, ¿no? El criterio epidemiológico es importante. O es nexo epidemiológico, ¿qué cosa quiere decir nexo? Que si yo, Mabel, tengo dengue y en mi casa sí es vivienda positiva y después de 5 días, dependiendo de cuándo es el periodo de incubación, obviamente estamos hablando de 7 días, de 5 a 7 promedio, me aparece otra persona de mi entorno con los mismos signos y síntomas, pues yo puedo pensar por nexo epidemiológico, podría ser un caso de dengue, ¿no? Eso es nexo, ¿no? O también porque está viviendo o está procediendo de una área de transmisión. ¿Y qué cosa es el criterio clínico? Aquí estamos hablando de la lámina anterior que mostramos, definiciones operativas, ¿no? ¿Qué significa tener dengue? Manifestaciones de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, o un dengue grave, o son oligosintomáticos, o sea, personas que podrían estar desarrollando dengue, pero no manifiestan más síntomas. Allá la persona viene de una zona con dengue, tiene fiebre, pero no tiene más síntomas, medio raro. O tuvo 2 días de fiebre, 3 ya no tiene. Sí, pues, ahora yo estaba viendo por ahí también una publicación que ha hecho el INS con el doctor Nunura, que es un infectólogo del INS, donde han estado haciendo una investigación que el dengue 1, por ejemplo, no tiene las mismas manifestaciones clínicas que el dengue 2 o el dengue 3, eso es súper interesante. Por eso, si yo tengo un dengue que vino de Piura, no va a ser el mismo de dengue que vino de Ica, por ejemplo, ¿no? Esa es una caracterización interesante, ¿no? Y además el criterio laboratorial, porque ahí después, como decía, vamos a partir haciendo del antígeno NS1, que no es otra cosa que la prueba rápida, o el ISA NS1, pasamos después de 5 días el IgM o el ISA, y lo importante es que también podamos hacer incluso en pacientes y a quienes son candidatos a hacer, por ejemplo, secuenciamiento viral, PCR. Si ustedes tienen un paciente que viene de una zona endémica y viene con toda la clínica, incluso ya manifestó signos de dengue grave, y el NS1 le salió negativo, y tienes toda la condición epidemiológica, tienes toda la condición clínica, no te des por vencido, no digas dengue no es, no pues, no es para NS1, pero tómale prueba, mándale a PCR al INS, porque así vas a estar seguro de que definitivamente puedes estar descartando la opción o confirmando. Y esta es la lámina que les decía que les quería mostrar, ¿no? Entonces acá vamos viendo cómo la viremia es alta en 2 días antes del inicio de los síntomas, ¿no? Y más o menos hasta los primeros días con la viremia alta, que es esta que está acá con entre el color rojo y azul, y como ven luego va bajando, en el día 6 ya tiene carga viral menor, pero miren la línea verde y la línea acá esta verde más oscura, ¿no? Entonces, conforme pasan los días, a mayor número de días, puedes encontrar el IgM positivo más o menos hasta el día 10, pero después del día 10 aumenta el IgG. ¿Qué cosa quiere decir IgM, por tanto IgG? IgM, infección aguda, infección activa. IgG ya está pasando la enfermedad, tuvo la enfermedad. Por eso que cuando, insisto, los médicos dicen, de todas maneras la prueba, pero ya pasó más de 10 días, haz la prueba, pídele PCR y te van a hacer el secuenciamiento y también te van a decir si ya está entrando a hacer anticuerpos o todavía sigue siendo una infección aguda, ¿no? Entonces, recuerden que el NS1 es viremia en la más fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Y cuando ya pasan los días es el ISA o PCR. Por tanto, si eso tiene que ver con el criterio clínico, ¿qué cosa tengo que ver con el criterio epidemiológico? Habíamos dicho, la persona se expuso o no a virus de dengue. Sí, pues, referencia de una persona de haber estado 14 días previos a la fecha de inicio de síntomas en áreas con transmisión de virus de dengue. Ya, pero ¿por qué 14? La bibliografía dice 7, ya dale 14, pues averigua 14 porque ese es el enmarcado que también hace de las investigaciones OPS. Otro criterio epidemiológico, vivienda positiva. O sea, si yo estoy diciendo, me informó salud ambiental y les informo a ustedes, ¿saben qué? Este paciente viene condición clínica y ya salud ambiental me dijo que en su casa hay Aedes. De cajón, pues, si tú estás diciendo que en la casa hay Aedes, tu primera impresión, en esa inspección domiciliaria realizada, te da un correlato para que pienses que es dengue hasta que no te demuestren lo contrario, mi estimada colega, ¿ya? O sea, manéjalo de esa manera. Nexo epidemiológico, persona que habita en el mismo domicilio, ya lo habíamos explicado, y que tuvo diagnóstico confirmado. Otro, área de transmisión de virus de dengue, o sea,
hay una referencia de que el área de donde procede mi paciente es del brote de dengue. El otro día me decía mi colega, licenciada, pero el paciente tiene toda la condición clínica, además vende pollo y se va todos los días a Primavera. Ya pues, en Primavera tengo casos confirmados. No, mire, se ha ido una semana a la fiesta de Paramonga, listo, piensa que es dengue, pues, porque en Paramonga yo he visto en el mapa epidemiológico nacional que Paramonga está recontrainfestado de Aedes, pues, y tiene casos de dengue además. Ah, pero solo aparecen 20 ahí. Ya pues eso es lo que está notificado. O sea, ¿acaso tú tienes la real información de cuántos casos de dengue hay? ¿Ustedes creen que en Guaral solamente hay 40 casos y en Guara 30? Probablemente pudieron haber más que nosotros no hemos tenido la capacidad de encontrarlos porque el paciente tampoco nos fue a buscar o el paciente nos fue a buscar. Eso es lo que a nosotros tenemos siempre es una aproximación. Claro que cuando hay mayor número de casos, también más casos vas a captar. Las personas, cuanto más sensibilizadas están, también van a ir. Y definitivamente el dengue presenta una condición bastante exacerbada en personas, niños, gestantes, adultos mayores comórbidos, que les obliga a ir a los hospitales, ¿no? Pero algunos no han ido, entonces estamos hablando de los casos identificados. Yo no puedo decir, por tanto, en Huacho tengo estos casos, son los que nosotros hemos identificado, y si estamos seguros de que estamos haciendo una vigilancia activa, una pesquisa correcta, si estamos seguros que nos hemos ido a hacer un cerco bien hecho, entonces, pues estamos dando una respuesta efectiva, ¿no? Entonces, miren, esta es una captura de pantalla del Instituto Nacional de Salud, que tiene un enlace que le llaman NetLab, que los compañeros que se han sacado su clave, por ejemplo, en epidemiología, Aide Aroni, por ejemplo, en Gualmay, las chicas en el hospital, manejan el enlace NetLab, no solo el laboratorio, ingresan al sistema y pueden ahí verificar el reporte de resultados del laboratorio en este caso para resultados de dengue en el Perú, y cuando las muestras para control han ido al INS, pues también te dan la tipificación viral, ¿no? La tipificación viral, qué tipo de virus de dengue es. Algo que tomar en cuenta en lo que es el criterio clínico para dengue, es importante saber de qué grupo de edad es, por favor, compañeras. Si tienen un compañero, si tienen un paciente con dengue, miren de qué edad es. ¿Ya? Y además si es gestante, extremos de la vida. Ah, pero para todas las enfermedades sí, pues, pero para adultos, para este caso también, si es comórbido, ¿ya? Averigüen si es posible, si el paciente está hospitalizado, aún así ya les haya salido en S1, el paciente está complicado. Para nosotros en el hospital de Huacho, por ejemplo, no ha sido el caso, pero yo les digo, si yo tuviera un paciente en medicina, pues la llamo a Frida. ¿Sabes qué? Si el paciente está ahí, listo, Frida, o el que esté de turno, listo, no sé, ya miren, está hospitalizado, que sacarle muestra, por favor, doctor Segami, muestra a Lima. Necesitamos saber serotipo, genotipo, necesitamos saber qué tipo de dengue es, ¿no? O sea, llegar a esa caracterización. Entonces, ¿por qué? Miren, esta es una publicación que bueno, es un dato. Aquí están los autores, por si acaso, que están siendo referidos en esta copia de esta gráfica, pues siempre hay que colocar los referentes, ¿no? Es una publicación del INS, donde están haciendo un estudio comparado de manifestaciones clínicas por serotipos en una población de una cohorte que va desde el año de enero del 2005 hasta agosto del 2010, ¿no? O sea, datos de personas que han tenido dengue. Entonces, miren, 1.716 personas infectadas por serotipo. El DEN 1, 39%. ¿Y de dónde han venido? Principalmente, miren, de Piura, el DEN 1. El DEN 2, solo de Puerto Maldonado, el 4.3%, de acá de Puerto Maldonado en ese periodo. El DEN 3, principalmente de Puerto Maldonado también, el D3. Y el 4 de Yurimaguas, o sea, todos estos de acá son amazónicos y este de acá es el DEN 1 piurano, ¿no? Y ustedes miren, no todos tienen la caracterización clínica igual, por tanto, yo decía, el que va a enseñar dengue tiene que ser un experto en dengue. Si yo quiero decir, oye, ¿sabes? Que nos enseñen bien el tema del manejo de los pacientes, hay que invitar a un médico y a una enfermera de Piura, de Yurimaguas, de Puerto Maldonado, ¿no? Que invitarlos. Cada vez que ellos hacen capacitaciones, aun así sea de noche, yo entro a sus capacitaciones, cuando hablan de Aedes, cuando hablan de que están haciendo estudios para ver también cómo los vectores también ya generan resistencia, por ejemplo, los plaguicidas.
los escucho y aprendemos mucho de estos hermanos, porque ya tienen pues años trabajando en el tema en dengue, ¿no? Entonces, cuando el Consejo Regional de Salud se reúne, yo he ido a una de ellas, a mí casi no me delegan porque ahí van los directores, pero sí van nuestros colegios profesionales. Todo el año nos hemos puesto a conversar mucho sobre el dengue, pero no estamos haciendo mucho en realidad en preparatoria. Yo felicito que ahora hayan estas iniciativas y esperamos que no sea la única reunión, podamos participar en otras más, hablando de estrategias de control larvario, por ejemplo. Entonces, miren, la condición clínica en el dengue, por ejemplo, en 1 con el dengue 4, no es la misma. En el dolor retroorbitario, por ejemplo, se produce más en el dengue 1. Si nosotros vemos otra cosa que llama la atención, el dolor de huesos, por ejemplo, en DEN 1. Entonces, si viene uno de Piura, probablemente si en Piura ha estado circulando el DEN 1, esos van a tener más dolor de huesos que los que vienen de la Amazonía, por ejemplo. Las mialgias sí han estado parejos casi en todos, ¿no? Las rinorreas, por ejemplo, que han sido pocas, pero también en el DEN 1. Entonces, dolor abdominal, ¿no? En el DEN 3. Entonces, eritemas en el DEN 4. Entonces, ahí también, esta investigación, a pesar de que tiene datos que vienen al 2010, sí es importante tomar en cuenta, y probablemente con las fichas de investigación que tenemos, si hemos preguntado bien al paciente, por eso no es tan bien como nosotros a veces criticamos, a ver, trae la ficha, la agarran. Un día me llama, me dice, es que hoy le habían marcado así, plum, 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 a nuestra ficha de investigación epidemiológica, todos los signos, ya, dolor reticular, dolor de hueso, dolor de articulaciones, mialgias, rinorrea, diarreas, vómitos, todo. Y le digo, ¿y por qué han marcado todos los signos así? Ah, ya, porque le procesan rápido y la muestran. No, o sea, la investigación de la condición clínica de los casos es bien importante, porque de ahí diremos, mira, nosotros tenemos en la región Lima esta caracterización clínica. Qué interesante va a ser que nosotros luego hagamos una réplica de esto, ¿no? En cuanto a mortalidad, también de las personas que han muerto, ¿no? Esta es otra lámina interesante que también aquí está, es del doctor Nunura del INS, ¿no? Acá están revisando comorbilidades, por ejemplo, mire, personas que han muerto, en 40% de los fallecidos han tenido algunas afecciones cardiológicas como hipertensión arterial, enfermedades endocrinológicas como diabetes tipo 2, problemas respiratorios como asma, EPOC, problemas renales como insuficiencia renal aguda, crónica, pero también hay personas, pacientes con problemas digestivos como gastritis, como cirrosis, ¿no? O enfermedades del tejido conectivo, como aquellos pacientes que reciben usuarios que son usuarios de corticoides, AINES, neoplasia, inmunodeficiencias, enfermedades genéticas, ¿no? Y esto es porque, esto de acá sí es reciente, ¿ah? Estos son de los casos que han muerto en el año 2020, o sea, ahorita en el año 2023, ¿no? De los que han fallecido, pues han tenido cierta caracterización con comorbilidades, ¿no? Entonces, por eso no es toma de broma. O sea, si yo le digo, señor, vino una persona que tiene diabetes, conversaba el doctor Nunura y decía, imagínense ustedes que venga una gestante que es diabética y que está haciendo dengue y que genera extravasación de líquidos. Candidata a morir, ¿eh? Candidata a morir. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ya hemos visto en la clínica, ¿qué le hace el dengue? El virus. El virus genera pues, extravasación de líquidos, y eso pues es grave, podría ser grave en una mujer que está, digamos, haciendo un cuadro, por ejemplo, de gestante, y que puede hacer desarrollar un cuadro de hipertensión, ¿no? U otras consecuencias, ¿no? Por tanto, los parámetros de evaluación en los pacientes que pueden resultar complejos nos dicen, y aquí viene el manejo de enfermería, por ejemplo, en hospitalización, en el primer nivel, sobre todo en hospitalización, porque obviamente los pacientes con severidad se les refiere a los hospitales. Hay que evaluar varios parámetros, dentro de ellos grado de conciencia. No es lo mismo para tener a mi paciente alterado, con shock y hipotensión, a estar en condición de lucidez, el llenado capilar, ¿no? Cómo están las extremidades, normal, tibias y rosadas, choque, si ya están muy frías y húmedas, con hipovolemia incluso ya, ¿no? El volumen de pulso periférico, el pulso normal, si que tienes un paciente normal, el pulso tenue o ausente en aquellos que están chocándose, o un choque compensado, pulso débil y filiforme, el ritmo cardíaco, pues también, ¿no? O sea, ahí puedes tener en choque a los que ya vienen con taquicardia o inicio de bradicardia o hipotensión, cómo está sobre todo la medición de la presión arterial media en los adultos, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿no?
es importante ver si hay taquipnia, ya puede estar el paciente entrar a un cuadro de acidosis metabólica, entonces esto es importante, ¿no? Y acá presentaban justamente acá, por ejemplo, encontramos ponían aquí, cuando se ha hecho la indagación del cuadro clínico, ¿no? Encontramos algunas historias clínicas, algunas recetas, algunas epicrisis de pacientes, por ejemplo, cuyos médicos tratantes han manejado casos de dengue con metamizol, con AINES, con antibióticos potentes, con una mala política de hidratación a pacientes, ¿no? Entonces, esto nos dice pues que definitivamente tenemos que seguir mejorando en cuanto a nuestra atención de enfermería, atención médica en pacientes con dengue, ¿no? Entonces está súper contraindicado utilizar AINES como el metabizol para manejo de la fiebre en áreas endémicas de dengue. Ah, ya, pero solo si es dengue, no, incluso aún así no sepamos que es dengue o que no se le ha tomado muestras, la recomendación es que en áreas endémicas tengamos mucho cuidado con generar el uso de AINES, porque podría tratarse de un paciente con dengue y podríamos tener ahí problemas, ¿no? Entonces, este es un tema que sí es importante, ¿no? Recuerden también que un paciente con dengue, como hemos estado hablando en la clínica, puede tener no solamente la fiebre per se, sino el vómito, la fiebre, y la extravasación de líquidos le va a generar deshidratación, y ese es otro elemento recurrente que hay que tomar en cuenta. Entonces, en enfermería y en el primer nivel de atención, tenemos que tener en consideración ahí, por favor, cuando llega un paciente, reconocimiento temprano de signos de alarma, ¿no? Un signo de alarma en dengue es el dolor abdominal, una posición antálgica, trae el niño o la persona, ¿no? Somnolencia, ¿no? Somnolencia, el signo del pollito, irritabilidad, porque ya puede empezar la extravasación de líquidos, ¿no? Puede haber edema, como estamos viendo acá en la fotito de este chiquitito, ¿no? Edema, entonces, en miembros inferiores, edema palpebral, pueden ya aparecer algunas manifestaciones hemorrágicas, usualmente, pues, la mucosa, ¿no? Las encías, el labio, la mucosa ocular, ¿no? Entonces, estas son imágenes que han sido remitidas de una médico infectóloga pediatra, acá está su referencia, República Dominicana, que sí son importantes mostrarlas, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de toma de decisiones ante un posible caso de dengue, ¿no? Entonces, ¿es dengue? Preguntamos, ¿no? Ya hemos dicho criterio clínico, criterio epidemiológico, ¿no? Segunda pregunta, ¿y en qué fase está? ¿Está en la fase febril, en la fase crítica o en la fase de recuperación? Hemos dicho, si está en la fase febril es porque está recién entre los 4 primeros días de enfermedad, máximo 5 días. Está en la fase crítica porque me está pasando al borde en día de los 5 días, 6, 7, 8. Recuperación para adelante. ¿Cuándo puedo hablar la tercera pregunta? ¿Existen signos de alarma? O sea, si ya está en la fase febril, entre la febril y la crítica, tengo que esperar con paciencia, seguir al paciente, porque en ese periodo pueden aparecer signos de alarma. ¿Cuál es el estado hemodinámico? ¿Cómo está? Hemodinámicamente y su estado de hidratación. Esas son dos preguntas fundamentales. ¿Y tiene yo? Sería la quinta pregunta. Si yo tengo claridad sobre esto, si yo digo dengue, condición clínica, condición epidemiológica, ¿en qué fase está? Hay signos de alarma, cómo está su estado hemodinámico o hidratación, y tiene yo, ya tengo las claves para empezar a pensar en alguna toma de decisión. Por tanto, recuerden que en bibliografías antiguas pues se hablaba de dengue clásico y dengue hemorrágico. Ahora ya no existe esta clasificación de aquí, que la van a encontrar en algunos libros, ya no va. Eso fue hasta el 2010. Recuerden que en el Perú, nosotros el 2010 tuvimos un ingreso del serotipo hacia América,
justamente en Loreto, se expandió luego hacia Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Y ahí desde el 2010 aparece esta nueva clasificación del dengue. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, que es lo que estamos viendo. ¿Y qué cosa me dice? Acuérdense estas iniciales de DIS, que luego lo vamos a ver, de DIS. Entonces acá podemos empezar encontrando alguno de estas condiciones cuando se hace la interrogación al paciente o la observación o la evaluación: vómito, edema, dolor abdominal, irritabilidad, somnolencia, sangrado, que pueden ser signos de los cuales me van a decir que está pasando de un dengue sin signos de alarma a un dengue grave. Por tanto, vuelvo a repetir, si está en la fase febril, ¿qué cosa es entonces? Persona con fiebre, pues tal cual. Está en los primeros 4 días de la enfermedad y ahí yo tengo que estar observando hasta llegar al día 7, 8, 9, como hemos dicho, estamos marcando ahí en el calendario. ¿Qué importa ahí? Manejar la fiebre. Y manejar la fiebre significa no permito que esa persona o el niño o el adulto esté con fiebre, manejo el control de la temperatura, medios físicos probablemente, pero también la hidratación, el reposo, el control de la temperatura. En la fase crítica, la búsqueda de signos de alarma, como estamos diciendo, día 5, día 6, día 7, día 8, exageramos. Recuperación ya está más o menos llegando al día 10 y se espera que ya mejore en su estado general. Y hablamos de la importancia de identificar signos de alarma y se habla del famoso BEDIS, para acordarnos, BEDIS. ¿Qué es BEDIS? Vómitos, edema, dolor abdominal, irritabilidad, somnolencia y sangrados. Recuerden, BEDIS, BEDIS, BEDIS. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, entonces ahí podemos encontrar vómitos, edemas, dolor abdominal, irritabilidad, somnolencia y sangrado, parte de lo que nosotros tenemos que manejar dentro de nuestro buen principio de observación. Si yo tengo un caso probable de dengue, por tanto, si estoy hablando de una persona que me llegó y estoy viendo que sí reúne la condición clínica y epidemiológica, entonces digo, bueno, pues le voy a manejar el plan A porque no tiene signos de alarma, no es grupo de comorbilidad, no tiene riesgo social, por tanto es hidratación por vía oral en la casa y retornar si aparece algún signo de alarma. Símil a lo que hacíamos en Pronacet antes, niño con diarrea, ¿no? Signo de alarma, tengo que pasar a plan B, manejo por vía endovenosa y el hospital, el paciente se interna. No nos atrevemos a manejar a un paciente con plan B y con signos de alarma en un centro de salud, un puesto de salud, en una clínica. En un momento una doctora me decía, pero es criterio médico, yo lo he hidratado y lo he mandado a su casa. Está mal, pues, está mal, porque ese paciente, si no lo manejamos correctamente, si se sobrehidrata o no logramos tener un balance hídrico correcto, se puede complicar. Yo he dicho, muy bien, entonces muéstrame pues tu balance hídrico, cómo lo has manejado, ¿no? Entonces, zapatero a su zapato, hay que manejar bien este tema, ¿no? Y criterios de gravedad, plan C, manejo de choque hipovolémico o hospitalización. Incluso ahí tenemos que tener, por eso separaditas nuestras camas de UCI, ¿no? Entonces, manejo de fiebre, habíamos dicho ya, entonces, plan A, medios físicos, agua tibia por 15 minutos, no usar metamizol, que es un AINES. Usualmente se recomienda, la norma habla de paracetamol por vía oral, 15 miligramos por kilogramo de peso, por dosis, paracetamol endovenoso, y nosotros también, esa es otra recomendación. Cuando empezamos a tener la alerta, nosotros inmediatamente nos hemos reunido con farmacia e insistir que mi comité farmacológico me revise tener paracetamol endovenoso, 1 gramo para pasar al paciente, ¿no? Esto es importante. Luego, la clasificación y la conducta a seguir, vuelvo a repetir entonces, dengue sin signos de alarma, grupo A, ambulatorio. Dengue con signo de alarma, grupo B, internamiento. Dengue grave, grupo C, se hospitaliza. ¿Ya? Entonces, riesgo social y algún grupo clasificado B1 y pacientes B2. ¿Quiénes son B1 y quiénes son B2? B1, riesgo social. Es decir, puede estar en el grupo A, pero viene de muy lejos. La mamá no garantiza hidratación en casa, se queda, pues, como hacíamos con Pronacet igualito. Ya, pero ¿quién es el grupo B1? Adultos mayores, gestantes, niños, personas con comorbilidades a los cuales también le tengo que tener muchísima atención y la norma dice que lo hospitalizo. Por tanto, ¿qué hago con el grupo A? El que es dengue sin signos de alarma. Grupo A, hidratación oral. ¿Ya? Si son adultos,
por lo menos 2 litros de sales de rehidratación, suero, líquidos, caldos, sopas caseras, jugo, infusiones, etc. Manejo de la fiebre, ya hemos dicho, uso de medios físicos, paracetamol. Grupo B, población que ya está teniendo algún signo de alarma y que se va a quedar en hospitalización. Entra ahí, aplica, ¿qué cosa? La hidratación parenteral. Cloruro 9 por 1000, 10 miligramos por kilogramo de peso. Esto yo voy a pedir a la licenciada Sujera, a la decana, incluso que hagamos una nueva capacitación, porque ya listo, hagamos prevención y manejo epidemiológico del dengue, pero el manejo clínico a los médicos, no, el personal de enfermería también, ¿no? Por eso que sí, agradezco esta oportunidad, porque tenemos que tener enfermeras súper entrenadas en el manejo de pacientes del grupo B y C. Tenemos que tener enfermeras súper entrenadas en manejo clínico de pacientes en el primer nivel. Ese es el reto para evitar que se nos mueran. Yo vuelvo a repetir, ¿por qué se ha muerto en el país? ¿Por qué han muerto este año? Porque no estamos preparados, no hemos estado preparados para manejar pacientes. Lo hemos sobrehidratado, no hemos hecho un buen balance hídrico, no hemos metido AINES, hemos dejado que el paciente con signos de alarma esté en su casa, y obviamente pues siga complicado, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo aquí, las compañeras que están en el primer nivel, es importantísimo, nosotros como epidemiología estamos incidiendo mucho, a pesar de que no somos de estrategia, pero igual, pues como epidemiología importa más la vida de la persona, no, llama, pregunta al señor, pregunta a la señora. Les cuento que una señora estaba en su casa, no quiero, me dijo hasta de lo que me voy a morir. Señora, por favor, salga a su puerta, yo voy ahorita y la saco de su casa, o usted viene, o pásame con una persona de su casa. No, yo ahorita vengo, yo ahorita voy, peleando con la gente porque tiene que venir. Yo no puedo dejar a un adulto mayor con dengue en su casa. No puedo dejar un niñito en la zona rural en su casa, ¿no? Entonces, tendríamos que estudiar qué ha pasado con aquellos que quedan en casa, ¿no? No siempre la familia va a tener acuciosidad para identificar signos de alarma. Y miren que un signo de alarma son los vómitos. Es el dolor abdominal, es el edema de miembros inferiores. Y entonces hemos podido empezar pensando en cualquier otra condición clínica y no en dengue. Entonces, por eso es importante ello, ¿no? Si persisten las señales de alarma, se tiene que repetir la carga de hidratación 1 o 2 veces, dice, ¿no? Es el reto, la hidratación, y esta hidratación, como dice bien clarito aquí abajo, tiene que estar controlando con la diuresis, o sea, una buena hoja de control de funciones vitales y un buen balance hídrico. Si el paciente evoluciona desfavorablemente a pesar de la administración de líquidos, se debe considerar incluso analizar la posibilidad de un sangrado oculto, ¿no? Entonces, ese es para pacientes grupo B. Pero también tenemos cómo podemos manejar la hidratación. Entonces, no es lo mismo hidratar a primera hora, las 2 horas y 4 horas siguientes, y hasta las 24 horas. Para eso tenemos un manejo de 10 miligramos por kilogramo de peso por hora, luego nos bajamos de 5 a 7, después nos bajamos de 3 a 5, y luego nos bajamos de 2 a 4. Símil, los que alguna vez hemos manejado cólera o diarreas, símil en la hidratación. En C, ya acá entra lo que es la hidratación con cristaloides por vía endovenosa. Cuando entramos con un paciente chocadazo, ¿qué hacemos? Bolo, ¿no? 200 mililitros por kilogramo en bolo. Ya, pásale, 20 mililitros por kilogramo, pásale en bolo, hasta 3 bolos, ¿no? Y luego, si ya desaparecen los signos de choque, vamos disminuyendo el volumen de líquidos, 10 en las 2 primeras horas, de 5 a 7, de 3 a 5, y 2 a 3 mililitros por kilogramo, hasta el mantenimiento, ¿no? Entonces, si el paciente continúa hipotenso sin respuesta a la fluidoterapia, pues considera el uso de aminas presoras, y ahí obviamente ya va manejándose con la evaluación médica, ¿no? Per se. El manejo de hidratación en niños, ¿no? También cambia, ¿no? Aquí están los bolos que se tienen que manejar en niños, de igual manera para gestantes, que son el otro grupo que se puede complicar, y como ven, generalmente en casi todos los grupos de riesgo vamos con de 10 a 20 mililitros por kilogramo en bolos, ¿no? Igualmente en gestantes, igual si vemos en adultos mayores o personas con comorbilidad, hablamos ahí al paciente que viene chocado, en los 15 a 30 primeros minutos es el reto, con 250 mililitros. Me estudio bien esta parte, coordino bien con la parte médica, se hace la evaluación del estado hemodinámico, del estado de hidratación,
la condición per se de la hipotensión que pueda traer el paciente, miran la condición de extravasación de líquidos, un buen balance hídrico y una buena anotación de enfermería, ayudamos muchísimo, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchos de los que estamos, varios de los que estamos acá, los más jóvenes, pues no definitivamente, pero he visto que han entrado así, hemos manejado pacientes con diagnósticos con cólera, ¿no? Hemos manejado pacientes, hemos hidratado pacientes hasta en el primer nivel, hemos tenido oportunidades donde hemos tenido que manejar este tipo de fluidoterapias y definitivamente la praxis nos hace encontrar formas de manejarlo rápidamente, pero hay que ir leyendo, hay que irnos preparando, ¿no? Y como les hablaba, acá hay una lámina también súper interesante de cómo se diferencia dengue, chikungunya y zika, lo que ustedes están notando ahí, que la fiebre se presenta en en las tres entidades, pero con mayor intensidad en dengue, menor chikungunya. Pero si vamos mialgias y artralgias, miren, chikungunya es la que tiene mayor condición clínica de las artralgias, ¿no? Y también el dolor retroocular, ¿no? Dengue en Zika, igual la leucopenia, la trombocitopenia, las condiciones hemorrágicas en dengue y en chikungunya, ¿no? Entonces, este es el vector, el Aedes, ¿no? Y acá, pues, básicamente decirles que existe una norma técnica, que es la norma técnica número 198, que se ha aprobado en febrero de este año 2023, ¿ya? Y ahí tenemos las que también se han derogado. El objetivo de esta norma técnica que les invito a leer es establecer cuáles son los procedimientos para la vigilancia vectorial y control larvario, y ahí pues hablamos de algunas definiciones que sí es importante, ¿no? ¿Qué es localidad? Jurisdicción donde hacemos la vigilancia. ¿Qué cosa es criadero? El recipiente o depósito donde se evidencia la presencia de huevos o larva. Este es un criadero, porque le encontré la larva ahí, ¿ya? Ese es un criadero, porque lo he encontrado el huevo. Pero un criadero potencial también puedo hablar, claro, porque si yo me voy a una comunidad y me encontré larvas que ya están ahí, pero en las otras casas no encontré nada. Sí, pues, pero es un criadero potencial, ¿no? Porque el recipiente almacena cierta cantidad de agua, no se evidencia huevos ni larvas, pero la posibilidad de que haya está, que se pueda convertir en un criadero, ¿no? Sector es la división que podemos hacer en un mapa, en un croquis, viviendas cerradas. ¿Por qué es importante esta clasificación? Igual que todos acá somos tromes en vacunas, ¿no? Allá, nosotros siempre hemos marcado cerrada, deshabitada, inspeccionada, ¿ya? Cerrada porque no me atendió nadie, pues. Deshabitada porque no vive nadie, pero inspeccionada no es aquella que yo me he parado en la puerta y le he dicho, señora, ¿tiene baldes, tinas, Sansón? Sí. ¿Y lo tapa? Sí. ¿Tiene mosquitos adentro, larvas? No. Ya. Hasta luego, señora. Eso no es, ¿no? O la señora dice, no, en serio, no tengo ni un balde, no tengo ni un bidón en mi casa. ¿Segura, señora? Sí, solo tengo al tanque. Ya, listo, gracias, señorito, hasta luego. Y me fui. La señora no tiene ni un recipiente. Nos ha pasado la experiencia. Para mí, una vivienda inspeccionada, si yo quiero hacer un buen control en dengue, es porque he entrado a la casa, he revisado la casa. Si no, no es inspeccionada, seré entrevistada, pues. Pero en el control de dengue, yo no puedo hablar de vivienda inspeccionada si no entré a la casa. Entonces, inspeccionada es porque yo he entrado desde la puerta hasta el corral. Nosotros hemos ido a casas que toda la casa limpiecita, todo bacán. Al último, al patio, un hermoso jardín con sus arbolitos, sus flores, todo, recipientes ahí de agua llenos de larvas, ¿no? Llenos de larvas. Colegio Shamar, todos los salones bonitos, los baños, todos se fueron a la parte donde están las plantitas, lleno de larvas, ¿no? Entonces, necesitamos estar seguros que no hay, en este caso, criaderos dentro de la casa, ¿no? Desde un barril, un tanque alto, un barril, un recipiente, un tanque bajo, un florero que puede estar en la sala, o en el patio de atrás, un jardincito con sus maceteros y con bastante agua acumulada ahí, no sé. ¿Ya? Entonces, esta definición es muy importante. Por tanto, cuando ustedes le dicen, hay un riesgo, un índice aédico alto, significa que han encontrado un índice mayor a 2%, como ven que está acá en rojo. ¿Y qué significa mayor a 2%? Significa que
han dividido el número de viviendas que han encontrado Aedes sobre el total de viviendas. Por tanto, si yo encontré una comunidad con un índice de mayor a 2%, significa que es alto riesgo de transmisión de dengue. Y cuando es el escenario entomológico 1, es cuando nunca se han reportado presencia de Aedes. Escenario entomológico 2, cuando ya tenemos localidades infectadas con Aedes, ¿no? Para la programación de la vigilancia y control larvario, necesitamos que Salud Ambiental me diga entonces, ¿cuál es el escenario? ¿1 o 2? ¿En qué estamos? Ah, ya, porque en el escenario 1 y en el escenario 2 nosotros tenemos que hacer vigilancia continua, ¿ya? Es aplicar el modelo estadístico de un muestreo y hacer una actividad de campo. ¿Y qué significa eso? Miren, no es lo mismo hablar vigilancia que control larvario, ojo. Yo hago vigilancia en los lugares donde le he llamado escenario 1. ¿Y qué cosa es escenario 1? Hemos dicho, escenario que no tiene Aedes. Por tanto, ahí hago vigilancia. ¿Y dónde hago control larvario? Donde ya encontré larvas, pues sí tengo que hacer con eliminación de esos focos, ¿no? Por tanto, cuando nosotros hablamos control larvario, necesariamente tengo que trabajar llegando a aproximar al 100% de viviendas de la localidad. Me viene un informe de un técnico de salud ambiental y me dice, ya sí, ya hice mi cerco y control larvario, así bacán. ¿Cuántas viviendas hay en tu zona? Ahí hay 400 viviendas y yo veo que han hecho 100, no es pues control. Ah, no, tienes que ir a recuperar casas, tienes que ir y tienes que ir y tienes que ir. Si en 3 días lo haces o tienes sábado y domingo, pero lo tenemos que hacer. En eso, por ejemplo, tenemos que seguir siendo incisivos, ¿no? Vamos con ello. ¿Y cuándo aplico la fumigación? No es que en todos los casos no. Se fumiga cuando estamos declarados en epidemia o cuando nosotros estamos encontrando que la zona donde ya tengo caso de dengue también tiene una altísima infestación larvaria. Ahí voy a fumigar. Si no, no. O sea, si tengo un brote de dengue, si no, voy a hacer control larvario. Entonces, la norma me dice, por tanto, que para que hagamos vigilancia y control larvario, necesitamos saber cuántos habitantes en la comunidad, cuántas viviendas hay, cuál es su sistema de abastecimiento de agua, su frecuencia de recojo de sus inservibles, personal capacitado en el establecimiento de salud. Esto es una praxis que tengo, ¿no? Desapareció un caso, ya chicos van a ir a trabajo de campo, si les vamos a acompañar o lo van a hacer solos, no si vamos a mandar gente de acá. No, ustedes, listo, un MIT, ya, un MIT. La ficha, ¿la tienes clara? ¿Qué duda tienes acá? Tu radar. ¿Cuántas casas vas a hacer? Te voy a dar tu círculo, ¿sabes qué? Te voy a dibujar, ¿ya? Tú no te vas a ir a hacer tu cerco solo, yo te voy a decir a qué calles vas a ir, ¿no? O sea, determinar bien la determinación, el croquis, el mapita, ¿no? Entonces, eso en general, miren, en mi experiencia yo les digo, tengo un grupo, me olvidaba, ¿no? Esta es la página de MINSA, miren cómo se han presentado los casos de dengue 2017, 18, 19, hemos estado el 22 y este año 23, la abrupta cantidad de casos que nos obligó a decir que estamos en epidemia. Lo interesante de esto es que a la semana 39, como ven, los casos ya están en disminución, que no significa que estamos caso cero, o sea, nosotros todavía tenemos disminución y miren, el país prácticamente todas las regiones tienen dengue, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la idea. Nosotros, en mi experiencia, yo les cuento, nosotros tenemos un grupo que le llamamos equipo de respuesta. En ese grupo, acá está, cuando nuestro grupo sale, bueno, además de ver algunas cosas ahí de chirigotas, por ejemplo, acá estamos viendo, hoy una compañera ha salido a hacer hoy día vigilancia aérea y nos manda esto, ¿no? Miren, estoy abriendo. ¿Qué ha mandado? Me está mandando la georreferenciación de la casa que la han encontrado positiva, ¿no? Y ¿para qué yo busco luego esta georreferenciación de esta casa que me está dando positiva? Yo mapeo incluso acá, tengo la casa, ¿no? Tengo la casa, tengo la ubicación, y eso luego nuestro compañero pues lo va a mandar a un mapeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a abrir lo que hace ratito en la tarde nada más, y esto lo hacemos todos los días que salimos a hacer sectorización, y a veces algunos compañeros piensan que nosotros los hacemos por tenerlo acosando cuando a la periferia, mándame tu ubicación, mándame tu ficha, porque esto es lo que hacemos, miren. Por ejemplo, acá dice en su leyenda, viviendas positivas,
casos de dengue, casos importados. O sea, en un solo mapa georreferenciado en cada sector, por ejemplo, acá miren, estos puntitos amarillos son las casas con larvas que he encontrado. Y luego tenemos los casos autóctonos de dengue, que nosotros, acá tengo un verde que es un importado, este puntito de acá, y acá, y entonces por ahí me encuentro el otro caso que es el autóctono, ¿no? Yo no tengo un importado, pero sí me he encontrado en la vigilancia 3 casos, mira, 3 viviendas positivas, ¿no? Que también están cerca al radar del hospital. ¿En Iquera? Que aquí hemos encontrado una vivienda con un jarrón de flores, que ha venido con un florero, con el Aedes, ¿no? ¿Qué ven en este círculo? Pues nosotros, de acuerdo a la norma, georreferenciamos las casas, ubicamos 150 metros a la redonda, miramos qué calles son, imprimimos estas calles, y eso se lo entregamos a la brigada de campo. Por ejemplo, hoy en la tarde, en esa brigada de campo, me tienen que cumplir con la entrada ahí. Si hemos encontrado viviendas cerradas, pues van marcando, y al día siguiente, entonces, y así me permite tener un mapeo de intervención de campo. Casa que encuentro positiva, o población que encuentro, aún sea importado o autóctono, cerco, 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 y así nos está dando buen resultado. Bueno, con eso termino. Creo que les he cansado mucho, pero bueno, he querido compartir esta experiencia de trabajo que tenemos ahora en dengue. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Mabel, por su excelente presentación. Invitamos a todo el auditorio, por favor, si tuvieran algunas consultas, hacerlo directamente a través del chat, o también levantando la manito para poder formular sus preguntas. Aprovechemos la vasta experiencia que tiene la licenciada en este tema, que para nosotros es todo un honor contar con su presencia en este día, y como he hecho referencia, ¿no? De repente un solo tema queda corto, hay que seguir fortaleciendo estos conocimientos para todos nuestros colegas, tanto de primer como segundo nivel de atención. Sí, tenemos ahí la participación de Mercedes Chacón. Escuchamos, adelante, licenciada. Buenas noches. Al inicio no pude activar mi micrófono, pero veo que ya está activo. Buenas noches con todos. Licenciada Mabel, buenas noches. Quien les saluda es la licenciada Mercedes Chacón. Trabajo en el Hospital de Supe. Y bueno, en primer lugar, agradecer por su ponencia, de verdad extraordinario. Y tengo una, no sé, pregunta Adelante. y algo que realmente está, bueno, a mí me preocupa, ¿ya? No, usted mencionó bien que, si bien es cierto, dentro de la región Lima, para nosotros en lo que es la zona norte, ¿no? La zona norte Chico, se han incrementado estamos, digamos así, manejando por primera vez, ¿no? El dengue, ¿ya? Entonces, en la guía clínica, en la guía práctica clínica del 2017, que si bien es cierto ha salido una nueva norma técnica en relación a lo del control larvario, si no me equivoco, del 2023, ¿ya? Pero en la guía de práctica clínica del 2017, ¿ya? En la parte donde dice fisiopatología, menciona que la infección primaria es generalmente, de naturaleza benigna. Sin embargo, la infección secundaria, con un serotipo diferente, puede producir, ¿no?, una infección severa. O sea, ¿a qué voy? ¿A qué voy? O sea, y aquí viene la pregunta. Si nuevamente, ¿no?, como por ejemplo acá hemos tenido por primera vez, si nuevamente se activa un brote de dengue, o sea, y lo mencionó usted, ¿no? Usted lo mencionó, y ahí es la parte que preocupa. Estos casos ya van a necesitar más cosas, no solamente un manejo clínico de, digamos, paracetamol, cloruro, sino también por hacer la forma más severa, vamos a necesitar de otras cosas, y eso era lo que preocupa realmente, ¿no? Si se va a dar. Esa era mi consulta. Sí, muchas gracias, colega. Miren, dentro de lo que revisamos en la tipología de dengue en el país y en América Latina, sí es cierto la premisa de que una reinfección puede generar
un dengue más severo. Pero hay otra condición per se a eso, que primero partamos que un principio de la epidemiología dice que las enfermedades no se distribuyen al azar, ¿no? O sea, siempre va a haber enfermedad porque hay determinantes ahí, pero además también el otro principio dice que no todas las personas logran desarrollar la misma condición de enfermedad. Mucho depende primero, de qué serotipo está circulando. Segundo, después de saber de qué serotipo está circulando, de qué población estoy hablando. Entonces, si nosotros tenemos una población que viene con comorbilidades y que justamente esas comorbilidades están en esos lugares donde hay mayor número o mayor transmisión de dengue, la posibilidad de tener dengue complejo está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el norte del país? Nosotros hemos visto que la tasa de hospitalización durante 5 semanas epidemiológicas llegó aproximadamente al 45 a 50% y los hospitales empezaron a colapsar. ¿Y por qué venían las hospitalizaciones? No era porque era reinfección, ojo, eran porque teníamos pacientes que estaban debutando con un cuadro con signos de alarma, ¿no? Incluso pasando a la severidad. Entonces ahí, ¿qué lecciones aprendidas han habido? Primero, que no se estaba tomando en cuenta el criterio epidemiológico en la identificación de los casos. Segundo, que no se estaba tomando en cuenta los diagnósticos diferenciales en las zonas, sobre todo con las morbilidades infecciosas, ¿no? Entonces tengo pacientes con dengue, pero ¿qué comorbilidad me está trayendo el paciente? Viene pacientes con enfermedad, un diabético con dengue, obeso con dengue, hipertenso con dengue, niño anémico desnutrido con dengue, persona con tratamiento oncológico con dengue. Esas consideraciones son las que tenemos que tomar en cuenta, y muy buena su pregunta, licenciada, porque sí tenemos que cumplir una tarea acá, que es hacernos un taller con los compañeros del departamento de farmacia, porque tenemos que tener kits para manejo de pacientes complejos, ¿no? Paquetes globulares, tenemos que tener también reactivos para pruebas de laboratorio, para hacer buenos diagnósticos diferenciales, así como también tenemos que tener mucho especial cuidado, y justo aquí estoy mirando mi blog, porque en un momento anoté esto cuando hablaba un infectólogo de Brasil, decía que uno de los errores que han cometido en su país es que no hubo manejo e indicación especial para pacientes VIH-dengue y para pacientes de enfermedades crónicas con dengue, ¿no? Y que esas son las personas que han generado la mayor carga de hospitalización y la mayor carga de mortalidad. Por tanto, creo que sí es importante tener esa consideración. Por tanto, moraleja, no pensemos, ya, es dengue clásico y no se va con, perdón, es dengue sin signos de alarma y es la primera infección, es un primer dengue y no me preocupo. No, miren de qué grupo de riesgo están hablando. Miren bien diagnósticos diferenciales. Reúnanse, y lo mismo si ustedes se acuerdan, cuando estuve en el MINSA y hablamos por el tema de vacunas, decíamos que acá todos jugaban un rol importante. Las compañeras que manejan TB-VIH nos tienen que hacer saber, oye, este es mi paciente, pues está viniendo, ¿no? O las obstetras que están haciendo su control prenatal, saber cómo está manejándose la gestante. En su casa hay mosquiteros, donde tienen su radar de gestantes, están conociendo, ¿no?, su índice aédico. Entonces yo entro a un establecimiento de salud y le digo a la obstetra, ¿sabes cuál es el índice aédico en tu zona? Si no lo sabe, entonces tiene que saberlo. Y nosotros tenemos que socializar esa información para poder determinar finalmente si hay o no un riesgo de, ¿no? Creo que esa es una interesante pregunta, colega. Gracias por la pregunta. Sí, licenciada Mabel, vemos bien palabras de felicitación por su excelente ponencia, de gratitud de parte de las colegas por su excelente presentación. Definitivamente ha sido un grato tener a usted en esta noche con nosotras, permitiendo pues, reforzar los conocimientos de esta enfermedad, pues es tan importante aprender su manejo. A nuestra decana, la licenciada Gloria Castillo Sañero, le tenemos un agradecimiento, así como también toda la Junta Directiva por su buena disposición a acompañarnos en este jueves turquesa, y pues que sea motivo de poder agendar frente a una próxima reunión académica para seguir fortaleciendo este y otros temas que usted tenga consideración. Muchísimas gracias.
Muchas gracias también a todos acá por sus saludos, Nancy, muchas gracias, Mónica, Airecita, las colegas de Cañete, de Rito del Súper, Hospital Regional. Igual, un abrazo fuerte para todas y muchísimas gracias. Y estoy también a su disposición por cualquier comentario, discusión de casos, temas de epidemiología y otros, para cualquier coordinación que podamos hacer con ustedes. Un gran abrazo. Muy buenas noches. Muy bien, estimados colegas, por favor registrar su asistencia y los esperamos el próximo jueves en una edición más de los Jueves Turquesa.